Bueno, vamos al libro de los Romanos, amados hermanos. Yo le pido que se ponga de pie el que pueda, el que no pueda pararse, que quede sentadito, Solamente los que puedan, amén. Libro de los Romanos, capítulo 7, versículo 1 al 6, que es nuestro tema el día de hoy. Es un tema un poco corto, ¿verdad? Porque lo quiso dividir en dos partes este capítulo. Nos dé la gracia para poder exponer estos textos, hermanos, que de verdad son difíciles de poder exponerlos, ¿verdad? Yo estábamos ir viendo poco a poco, amén. No vamos a hablar del matrimonio porque Pablo aquí no va a hablar del matrimonio, está dando nada más una analogía, nada más. ¿Ok? Romanos capítulo 7, versículo 1, ¿lo tiene? Palabra del Señor. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, ella es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Fíjense lo que dice: de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, hermano, este es el tema número 14 del libro de los Romanos, y como tema es una analogía mostrando que no estamos más bajo la ley. Es una analogía que Pablo está tomando aquí acerca del matrimonio, mostrando que no estamos bajo la ley. El propósito del apóstol Pablo aquí, hermano, no es hablar del matrimonio. Muchas veces como que llegamos a unos pasajes de la Biblia y como que no los entendemos, ¿verdad? Y cuando no los entendemos a veces decimos: no, me voy y paso la hoja, pero qué bueno que estamos tratando de ir texto por texto para ir comprendiendo, ¿verdad? Comprendiendo. Como dije al principio, si alguna vez no han leído todo el libro de los Romanos, texto por texto, bueno, aquí es una oportunidad de poder hacerlo nosotros. Amén, hermano. Bueno, hemos venido mencionando, hermano, la importancia del libro de los Romanos, ¿verdad? Hemos hecho mención que la importancia de este libro de los Romanos es porque aquí encontramos nosotros las doctrinas más importantes de la salvación. Ya las hemos mencionado, como la predestinación, el llamado, la justificación, la santificación y la glorificación. El libro de los Romanos, hermanos, dentro de la teología interpretan algunos que si alguien entiende el libro de los Romanos, se le hará más fácil entender el resto de la Biblia. Interesante, ¿verdad?, cómo lo ponen algunos eruditos. Que si alguien entiende a cabalidad el libro de los Romanos, dicen ellos, le será más fácil entender el resto de la Biblia. ¿Por qué? Porque el libro de los Romanos, de una forma bien explicada, nos enseña la justificación, nos enseña la gracia de Dios. Todo apunta a Cristo, a su gracia, a su misericordia. Nos enseña que no hay nadie que se pueda parar delante de un Dios santo, justo y soberano y justificarse con su esfuerzo humano. De una manera muy contundente, el apóstol Pablo, hermano, vamos allá en el capítulo 7. No sé si usted ha notado, pero el apóstol Pablo va dando argumento tras argumento, tras argumento, tras argumento, cómo la salvación es solamente por la gracia de Dios. Desde que él empieza, hermano, en el capítulo 1, en cada verso, en cada exposición, en cada argumentación, él va dando argumentos muy sólidos acerca de que la salvación es por la gracia de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1 vimos que el apóstol Pablo hace mención que el evangelio es poder de Dios para salvación.
En ese mismo capítulo, Pablo da el diagnóstico de los gentiles y en ese diagnóstico él expone que el hombre es depravado. En el capítulo 2, Pablo vuelve a exponer el diagnóstico del hombre, pero ahora el diagnóstico de los judíos que se jactaban de la ley. Y Pablo expone que la condición de los judíos era peor la de ellos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la ley y se supone que tendrían que tener más luz que los gentiles. Y no fue así. ¿Qué hicieron? Pues nada más se jactaban, se autojustificaban, se excusaban, porque a veces, hermanos, de repente, cuando fallamos tendemos a eso, a excusarnos, ¿verdad? Excusarnos. Bueno, estos judíos se jactaban, se autojustificaban, se excusaban, crucificaron al Señor Jesús. Por lo tanto, el apóstol Pablo le dice que todos están bajo un justo juicio de Dios. En el capítulo 3, Pablo, una vez que expone la condición de los gentiles, como la condición del judío, expone que no hay justo ni aún uno, y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En ese mismo capítulo 3, verso 24, Pablo, una vez que expone que todos estamos bajo una condenación y bajo un justo juicio de Dios, nos deja saber que el único medio de salvación es el que Dios provee. Nada más, es el que Dios provee. ¿A través de qué? A través de su gracia. Y Pablo, hermano, comienza a hablar de la gracia. En el capítulo 4, Pablo sigue dando argumentos sólidos, que es por gracia y no por las obras de la ley. Y usa un ejemplo de dos personajes del judaísmo muy importantes y le deja saber que siempre ha sido por gracia. ¿Recuerda quién usó? Abraham fue uno de ellos que fue justificado por la fe. Y el otro que es David, que experimentó mucho la gracia de Dios en su vida. En el capítulo 5, Pablo expone que los que han sido justificados, fíjese bien, Pablo expone que los que han sido justificados tienen evidencias. ¿Cuál de ellas? La primera de ellas, tiene paz para con Dios. Aquella persona que ha sido salva, la primera evidencia que tiene es que tiene paz para con Dios. Número 2, tiene entrada a la presencia de Dios. Número 3, tiene esperanza. Y Pablo en ese mismo capítulo 5 da una explicación sobre los efectos de la justificación. Y por último, en el capítulo 6, Pablo expone, fíjese bien, Pablo expone cómo vive la gente que ha sido justificada. Fíjese bien, eso ya lo vimos en las clases pasadas. En ese capítulo 6, Pablo expone cómo vive la gente que ha sido justificada. ¿Cómo vive la gente que ha tenido el nuevo nacimiento? ¿Cómo vive la gente que ha recibido una nueva naturaleza? ¿Cómo vive? Muertos al pecado. El pecado perdió su fuerza en ellos. No es que no pecan, no, sino que el pecado ha perdido su fuerza en ellos. Viven para Dios, viven en santificación, presentan sus miembros, sus manos, sus ojos, su cuerpo, presentan sus miembros como instrumentos de justicia. Es decir, estos cristianos, fíjese bien, estos cristianos que han sido justificados, no dicen, oh, ya Dios me salvó, me voy a pecar. No dicen eso. No dicen eso. Seguramente si alguien dice así, no, pues ya Dios me salvó, me voy a pecar. Seguramente no es salvo. Entonces, en ese capítulo 6, Pablo expone ¿cómo vive la gente que ha sido justificada? Bueno, viven para Dios, viven en santificación, presentan sus miembros como instrumentos de justicia. No dicen, ya soy salvo, me voy a pecar, no. La naturaleza del nuevo hombre no les permite estar en esa práctica del pecado y pecan. Ya lo hemos explicado, pecan porque están luchando ahora contra el pecado. Antes no luchaban contra el pecado, ahora estamos luchando contra el pecado. Ahora, hasta aquí el apóstol Pablo, hermano, ha dejado claro varias cosas. Número 1, todos merecíamos un justo juicio de Dios. Pero Dios en su gracia nos salva y es por eso que necesitamos el Evangelio. Número 2, los que han sido justificados tienen una nueva naturaleza. Por lo tanto, en esa nueva naturaleza constantemente se están santificando. Yo no sé si a ti te pasa, pero dices, necesito ir a la iglesia. Necesito buscar del Señor, necesito leer la Biblia. ¿Te pasa eso? ¿En qué libro están de la Biblia ahorita en casa? ¿Ah? El que ha sido justificado tiene esa hambre. Número 3, Pablo derriba argumentos de, ¿estamos bajo la gracia? ¿Podemos vivir como queremos? No, dice el apóstol Pablo. No. Pablo dice, recibiste la gracia y ahora de una manera natural querrás santificarte y presentar tus miembros
para obras de justicia. Para obras de justicia. Ahora, entendemos, hermano, que todos estos capítulos que hemos estado leyendo, hermano, que hemos estado abordando en la parte teológica. Recordemos que este es el sello del apóstol Pablo casi en todas sus cartas. Número uno, casi siempre la primera parte de cualquier libro del apóstol Pablo es la parte teológica, es la parte de la doctrina, y la segunda parte es la parte de la práctica. Es decir, es como si él te dijera, ya te di yo la teología, ya te di yo la doctrina, ahora pon por obra lo que has aprendido. ¿Verdad? Casi en todas sus cartas así está, tiene ese sello el apóstol Pablo. Ahora, estos textos que vamos a ver, hermano, pues son difíciles de poderlos entender y de poderlos exponer, ¿verdad? Son un poquito complicados de poderlos exponer. Sin embargo, sabemos que con la gracia y con la ayuda de Dios, ¿verdad?, podemos llegar a un pequeño entendimiento para poder nosotros desarrollar estos 6 textos que vamos a ver. El apóstol Pablo sigue en su misma argumentación que la salvación es por gracia, pero se lo va dando poco a poco él a los lectores para que lo vayan digiriendo poco a poco. Pablo en estos textos usará una analogía, hermano. Fíjese bien, no va a hablar del matrimonio aquí, ¿ok? Eso quiero enfatizarlo. Aunque algunos pueden tomar estos textos para hablar del matrimonio, pero en sí, Pablo no va a hablar en sí del matrimonio, tampoco va a hablar del divorcio aquí, ni de las segundas nupcias, ¿no? No va a hablar de eso, ¿verdad? De que si el marido se muere y te vuelves a casar si te mueres, no va a hablar de eso, ¿ok? No va a hablar de eso. Pablo va a usar una analogía nada más, una analogía tomada del matrimonio para comprobar que Cristo terminó con la ley. Esa es la analogía que él va a tomar. Pablo aquí, repito, no va a hablar del matrimonio, no va a hablar del divorcio, no va a hablar de que espérate a que se muera tu marido para que te vuelvas a casar, tampoco va a hablar de eso. Serios todos, ¿verdad? Pablo, repito, tomará una analogía del matrimonio para comprobar cómo Cristo terminó con la ley y que ahora nosotros, al estar unidos a Cristo, no tenemos nada que ver con la ley, con la ley de Moisés. Hablando de esas obras que dicen los judíos o los judaizantes que hay que hacer obras para poder ser salvos. En este caso con la ley de Moisés. Y esta analogía es como cuando una mujer está casada y después de que el esposo se muere, está libre de la ley del matrimonio. Esa es la analogía que está dando, es lo que está exponiendo. Repito, yo sé que estos textos son difíciles de poderlos entender, hermano, pero poco a poco vamos a tratar, amén. Y mire cómo comienza el versículo 1, ¿estamos ahí? Así de que tengan mucha paciencia, ¿verdad? Dice, empieza con una pregunta retórica, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y luego entre paréntesis, ¿verdad? Dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es una pregunta retórica que él está haciendo. La Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, fíjense quién es esta hablando, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? ¿Cuál es la respuesta? Sí, la respuesta es claro que sí. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo en esta pregunta retórica es cuando él dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Cuando él dice estas palabras, el apóstol Pablo quiere que le presten atención, ¿Quiénes le tienen que poner atención al apóstol Pablo? A judíos que conocen la ley. Judíos que conocen la ley. Recordemos que Pablo está dando argumento tras argumento tras argumento que la salvación se trata de que Dios nos justifique, se trata de que la salvación es por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Entonces dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La respuesta es sí, claro que sí. Es decir, a la audiencia que le habla el apóstol Pablo ya sabían que sí, no lo ignoraban, es muy claro. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que mientras alguien vive está sujeto a la ley. ¿Cuál ley? Hasta aquí Pablo, hermano, como exponen algunos eruditos,
especifica él que todo tipo de ley, por ejemplo, leyes civiles, todos estamos sujetos a leyes civiles. Leyes del matrimonio, la ley porque él va a apuntar a la ley de Moisés, por eso va poniendo este ejemplo. Pero estamos sujetos nosotros a algún tipo de ley. Por ejemplo, si aquí dice 35 millas por hora y tú vas a 50, estás sujeto a una ley. Amén, hermano. ¿Verdad que sí? O sea, todos de una manera estamos sujetos a una ley. Entonces, Pablo porque él va directo hacia la ley de Moisés, ¿verdad? Pero está introduciendo esto. Cuando dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Sí, ¿por qué? Porque todos estamos sujetos a una ley, leyes civiles, leyes del matrimonio, leyes de tránsito. Pero él va apuntando, hermanos, fíjese bien, con mucho tacto a la ley de Moisés. Él va a ir apuntando poco a poco a la ley de Moisés. Entonces, Pablo está explicando aquí que mientras alguien vive está sujeto a la ley. Y aquí, repito, habla como que está dando a entender como de todo tipo de leyes, pero siempre ahorita poco a poco va a ir apuntando a la ley de Moisés. Ejemplo, cuando alguien muere, ¿cómo le van a aplicar una ley terrenal a alguien? ¿Cómo se la aplican? No se puede, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien muere y esa persona dejó deudas, ¿cómo le pueden aplicar la ley? No se puede, ¿verdad? Si dejó de pagar un ticket, ¿cómo van a ir al cementerio, verdad? Y, mira, ya está muerto, ya no pueden aplicar esa ley. Dejó cuentas pendientes, ¿verdad? Con la justicia, que iba a ir a una cárcel, ya la ley civil que tenía en contra de él, pues ya no puede hacer nada porque ya la persona murió. Ya no pueden ir al cementerio, ¿verdad? Y decirle, hey, despierta, me debes tanto, güey, no pueden hacer eso. Y es lo que está tratando de exponer aquí el apóstol Pablo. Pero todo, fíjese, va apuntando a la ley de Moisés. Ese es el propósito de él. Lo hace con mucha astucia, Pablo. Con mucha astucia lo hace, porque va apuntando a la ley de Moisés, ¿verdad? Y los que conocían la ley dicen, sí, ¿verdad? O sea, Pablo como que quiere que ellos se contesten solos, ¿verdad? Ahora, todo esto que Pablo está argumentando, repito, va en dirección como ejemplo hacia la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la ley de Moisés, hermano? Nos muestra el pecado. No nos salva, nos muestra el pecado, nos condena, nos acusa. Nos muestra que hay un Dios muy santo y la distancia entre Dios y nosotros es mucha. Es mucha antes de que nosotros conociéramos a Cristo. Pero una vez que Pablo expone que la ley, todo tipo de ley, incluyendo la ley de Moisés, mientras alguien está vivo, está sujeto a ella, Pablo en esta analogía del matrimonio expone cómo cuando un cónyuge muere, en este caso el marido, ¿verdad? Porque especifica del marido, le dice que la ley ya no está, que la mujer ya no está sujeta al hombre porque ese hombre ya murió. Por lo tanto, mientras el esposo vive, mientras el cónyuge vive, está sujeto a su esposo, dice el versículo 2. Es cuando entra ahí cuando entra la analogía. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras ella vive, pero si el marido muere, ¿qué dice, hermanos? Ella queda libre de la ley del marido. Ella queda libre, ¿verdad? Sí, mientras el esposo está vivo, pues ella tiene que estar con el esposo, ¿verdad? Pero si el marido muere, pues ella ¿qué? ¿Qué hermanos? Ya está libre, ¿verdad? Ya está libre. Ya está libre. Amén. Recuerda, es una analogía, Es una analogía. Pablo aquí no está hablando del matrimonio. Aquí no está hablando del divorcio, aquí no está hablando del segundo matrimonio, no. Pablo está direccionando esta analogía a la ley de Moisés, que ya no tiene que ver nada con nosotros porque murió. Fíjese bien. Porque murió. Verso 3. Vamos a ir entendiendo poco a poco. Dice, así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniera a otro marido no será adúltera. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Por ejemplo,
Cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio, ¿se da cuenta? Hablando de leyes del matrimonio, repito que poco a poco Pablo va a ir direccionando hacia la ley de Moisés que ya murió. Dice la nueva traducción viviente. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casa con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa. ¿Con quién, hermanas? ¿Con quién, hermanos? Con el nuevo. Es decir, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo en esta analogía? Es muy entendible esta analogía, es muy entendible. Lo que está diciendo es que la mujer casada mientras el marido vive está sujeta a su marido por una ley civil, pero si el marido muere, esta mujer está libre. ¿Para qué? Para volverse a casar. Eso es bien entendible, sencillo, easy. Se entiende, ¿verdad? Es decir, si yo me muero, pues mi esposa se puede volver a casar. Ya le dije que no se case. Porque se va a volver a casar. Y rápido me dijo, no, ay, qué bueno. Que si no, lo sé libre. No se puso a pensar, ay, qué bueno, no se puso a pensar. Que no se case. Que me guarde el luto hasta aquí. Amén. Ay, Señor. Qué preguntas a veces hacemos, ¿verdad? Y si tú te mueres, te vuelves a casar. Y si yo me muero, me vuelvo a casar. ¿Qué preguntas? No hay que hacer esas preguntas, hermano. No se hagan esas, no hay que hacer eso. Yo se le hice a mi esposa, ¿verdad? Pero hay sentido cuando me dijo, no me vuelvo a casar, sentí. Ay. No va a ser que me dio el helado en la masa ahí, ¿verdad? Ahora, entendamos esto, hermano. Pablo en sí no está hablando en sí del matrimonio, porque hay otros libros pasajes donde se hablan bien específicamente del matrimonio. No está hablando también aquí del divorcio, tampoco, no está hablando de eso. Está tomando esa analogía, como cuando un marido muere, ya la esposa no está sujeta a él, ¿verdad? No está sujeta a él de la misma manera. Ahorita vamos a ir viendo cómo ya la ley murió. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta analogía, lo que está diciendo es que el primer esposo, mientras estuvo vivo, la esposa estuvo sujeta a él. Pero una vez que murió, ahora la esposa ya es libre para casarse. Según esta analogía, hermano, según esta analogía, ¿quién es el primer esposo? A ver, vamos a pensar, ¿quién es el primer esposo? ¿Quién es el primer esposo? ¿Quién? Según esta analogía, ¿quién es el primer esposo? ¿Quién? El pecado, ¿quién? La ley, ¿quién? No, tan tremendos, hermanos, felicito. Porque mire, hay dos interpretaciones que sobresalen de todas, Hay dos interpretaciones que sobresalen de... Bueno, hay tres que sobresalen de todas. Número uno, el pecado. Número dos, la ley. Y número tres, el Adán, el viejo Adán. Son tres interpretaciones que dan. Aquí lo elemental es que muere. Es lo elemental, ¿verdad? Entonces, hay dos interpretaciones, voy a poner dos interpretaciones de ese primer esposo, ¿verdad? Y nosotros ya deducimos quién creemos que es, ¿verdad? Recuerde que Pablo está hablando de que la ley es muerta, es lo que está diciendo. Entonces, según en esta analogía, ¿quién es el primer esposo? Hay tres interpretaciones. La primera es que la primera interpretación es que cuando Pablo está hablando de aquel primer esposo lo compara con Adán. Él lo compara así, que cuando hablamos de Adán hablamos del viejo hombre, hablamos del pecado, pues. Hablamos del pecado. Es decir, en esta analogía, la mujer es la iglesia. El primer marido es el Adán, que representa el hombre viejo, el hombre cruel. ¿Quién se quiere casar con un hombre cruel? Ni una menú, qué bueno.
el hombre despiadado, el hombre miserable, el hombre viejo que... cuando habla del hombre viejo no estoy hablando de edad, estoy hablando de la naturaleza pecaminosa. El hombre viejo que trata mal a la novia, a la esposa, el hombre pecador, el hombre caído, el hombre destituido de la gloria de Dios, el hombre que con una naturaleza caída, fíjese bien, se le dio la ley de Dios, pero esa ley solo le mostró lo malo que era. Solo le mostró lo malo que era. Más sin embargo, una vez que este hombre viejo muere, tipificado en Adán, el pecado, la caída del hombre, una vez que este hombre viejo muere, ¿qué pasó con la esposa? Es libre. Entonces ya van entendiendo la analogía, ¿verdad? Es libre y ya no está sujeto a él. Repito, ¿por qué? Porque ¿quién quiere estar con un hombre despiadado? Con un hombre cruel, un hombre caído, y que se le da la ley, y sabemos que nunca la ley fue creada para salvar a nadie. La segunda interpretación que muchos eruditos las ponen, y es muy congruente también, es que cuando aquí habla del primer esposo, esta segunda interpretación es que el primer esposo, en su interpretación, ellos dicen que es la ley, pero pues nadie se casa con la ley, ¿va? Pero recordemos que es una analogía. Bueno, ellos exponen, estos teólogos exponen que el primer esposo es la ley, exponen que tipifica la ley, ¿verdad? Digo, son interpretaciones nada más. Porque ¿cómo era la ley, hermano? ¿Cómo era la ley? Condenaba. ¿Cuál es el propósito de la ley? Condena. Un esposo como que condena, ¿verdad? Un esposo que acusa, ¿no? Que acusa, ¿verdad? Así es la ley. Y tú lo hiciste. Y tú, ¿verdad? Un esposo que trata muy mal, un esposo que trata muy mal a su esposa. Tanto que si falla una tilde y a una jota, fíjese, digno de muerte. Un esposo rígido, severo, que demandaba perfección, y que demandaba perfección y que no le ayudaba a la esposa. Fíjese qué tremendo, hermano, así es la ley. Porque la ley no ayuda, nada más nos muestra el pecado. Al último, las dos son interpretaciones. Repito, ¿por qué? Porque la ley no ayuda, la ley solo muestra el pecado. La ley, hermano, es muy severa. Es muy severa, tanto que nadie la pudo cumplir. La ley es muy rígida. 613 mandamientos. ¿Quién los podrá cumplir, hermano? ¿Quién podrá cumplir cada jota, cada tilde? ¿Quién? 603 mandamientos, ¿quién los podría cumplir? 603 mandamientos que los supuestos judíos mesiánicos creen que los pueden cumplir. ¿Y sabe qué? Hay mandamientos que tienen que ver con el tabernáculo, y no viendo tabernáculo nadie puede cumplir. Hay mandamientos dentro de la ley que son profecías que nada más hablan de Cristo, y nadie puede cumplir, sino solamente ¿quién? Cristo. Solo Cristo. Hay mandamientos que nada más se especifican nada más a la persona de Cristo, para Él, y que nada más Él lo pudo cumplir. ¿Cómo viene un judío mesiánico que dice que tenemos que cumplir? No, nadie la puede cumplir. Entonces, en esta analogía, lo cierto es que Pablo expone que el primer esposo murió. Llámese el pecado, llámese Adán, que muchos interpretan eso, llámese la ley, murió. La ley murió, y la mayoría de estos eruditos interpretan que ese primer esposo es la ley o es Adán. Ellos lo interpretan de esa manera. Lo tremendo es que Pablo expone que murió. Murió. Y una vez que murió el viejo Adán o la ley, ¿verdad? Ya la esposa está aquí, hermanos. Libre. Ya la esposa está libre. Es decir, mientras el primer esposo estuvo vivo, por la ley, en esa analogía, la esposa estuvo ligada a él, pero ahora que este primer esposo murió, la mujer queda libre. Y repito, aquí Pablo no está hablando del matrimonio ni del divorcio, no está hablando de eso. Entonces, si se da cuenta cómo Pablo poco a poco va enfocando
va introduciendo esto a estos hermanos que le dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Ahora, ¿cómo sabemos que ese primer esposo murió? Tipificado en esta analogía, ¿cómo lo sabemos? Verso 4. Es una afirmación. Estamos en el verso 4. Dice: así también vosotros, fíjese lo que dice, una afirmación. Así también vosotros, hermanos míos, ¿habéis qué? Muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Para que seáis de qué, hermanos, de otro. Esa es una afirmación. Pregunta: ¿quién es el segundo esposo en esta analogía? ¿Quién es, hermano? Cristo. Es Cristo en esta analogía el segundo esposo. Eso quiere decir que estamos unidos ¿a quién? Y entonces, si estamos unidos a Cristo, ¿qué está diciendo Pablo? Que ahora sí podemos llevar fruto. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: por tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Murimos en Cristo, ¿verdad, hermanos? El viejo Adán, el pecado, murió con Cristo. Y ahora están unidos a Él, que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para con Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en esta analogía? Está diciendo que la muerte del marido anterior, tipificado en Adán o en la ley, la mujer quedó libre y ahora se volvió a unir ¿a quién? A su nuevo esposo. ¿Quién es su nuevo esposo, hermano? Cristo. Una unión real. Una unión real. ¿Por qué a usted, hermano, es tan real? Fíjese, es tan real porque esta es la aplicación, ¿verdad? Esta es la aplicación que quiere dar Pablo. ¿Cuál es? Por la muerte de Cristo nosotros también morimos al viejo Adán, y al resucitar nuestro Señor Jesucristo nosotros resucitamos con Él, y eso nos trajo ser libres de esa ley. ¿Por qué es tan real esta unión con Cristo? ¿Por qué es tan real? Es tan real porque a usted ya no le nace. ¿A quién le nace? Ay, tengo muchas ganas de irme a pecar. ¿A quién le nace eso? ¿A quién? A nadie. Pero pregúntale a un inconverso. ¿Sí me explico, hermano? Amén. Yo cuando estaba en el mundo, a mí me gustaba mucho tomar, hermano. Yo cada viernes quería. Llegó el viernes y quería andar con los amigos. Eso murió. Murió por la gracia de Dios. Ahora lo que me nace es quiero ir a la iglesia a alabar al Señor. Quiero ver un día al Señor. Quiero servir al Señor. Por eso este hermano, cuando está así decaído, apachurrado, con pruebas, sabe dónde tiene que acudir. Entonces, ¿cuál es la aplicación que está dando aquí Pablo? La aplicación es: por la muerte de Cristo nosotros también morimos al viejo hombre, Adán. Y al resucitar nuestro Señor Jesucristo, nosotros resucitamos con Él, y eso nos trajo ser libres de la ley, la que nos acusa, la que no nos ayuda, la que nada más nos está apuntando. Ahora, ¿en qué sentido nos libró? ¿A que podamos vivir como queramos? No. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, estamos ligados al nuevo esposo. ¿Quién es el nuevo esposo? Es Cristo. Es una unión muy real que tenemos con Él. Amén. Dice el verso 4, ¿estamos ahí? Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. ¿De quién somos ahora, hermano? De Cristo.
Está diciendo Pablo, está diciendo que una vez que el primer esposo tipificado en Adán, en la ley o en el pecado, este esposo murió, ahora ya la ley ya no opera en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora entramos, fíjese bien, en una nueva relación con un nuevo esposo que es Cristo. Que es Cristo. Repito, hermanos, aquí no está hablando Pablo del matrimonio, no está hablando del divorcio, no está hablando de eso. Está hablando de cómo la ley de Moisés ya no tiene efecto en nosotros. Ya no. Dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así dice el texto 4 al final, ¿verdad? Es decir, una vez que estamos unidos a Cristo con el nuevo esposo, vamos a llevar frutos. ¿Por qué, hermano? La pregunta es, ¿cómo te trata el nuevo esposo? ¿Cómo? Como el otro que tenía, el otro, no estamos hablando de una manera figurada, ¿eh? ¿Cómo nos trata Cristo? Con amor, con paciencia. Esa es la unión real con Él. Por lo tanto, como ese esposo nos trata con amor, con paciencia, ¿qué nos lleva a eso? ¿A llevar qué? Fruto. A llevar fruto. La Nueva Traducción Viviente dice, por tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Verso 5. Porque mientras estábamos, es tiempo pasado, tiempo pasado, mientras estábamos, o sea, ya no, pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Habla de tiempo pasado. ¿Qué dice Pablo? Pablo está diciendo que mientras estábamos en la carne, mientras vivíamos en el viejo Adán, mientras vivíamos en esas pasiones pecaminosas, mientras no teníamos la nueva naturaleza, mientras no teníamos el nuevo nacimiento, las pasiones pecaminosas nos gobernaban, hermano, nos gobernaban. Tú no luchabas contra ella ni yo porque nos gobernaban. Pero eso es mientras estábamos. Pero ahora pregunta, ¿a qué somos llamados nosotros? ¿A qué somos llamados? A no andar en la carne, a eso somos llamados, a no andar en la carne. Pastor, pero mire, ese hermano anda en la carne. Bueno, lucha con su carne, que es diferente. Está luchando con su carne, que es diferente. Verso 6. Pero ahora estamos, ¿qué, hermanos? Libres de la ley. Fíjese bien. Ya Pablo ya concluyó su analogía y estas son sus aplicaciones, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La Nueva Traducción Viviente dice, pero ahora fuimos liberados de la ley porque murimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios. No según el antiguo modo que consistía en obedecer a la letra de la ley, sino mediante un nuevo, el del vivir en el Espíritu. Esto es tiempo presente. Pero ahora, dice, ahora. Amén. Repito, ¿por qué, hermano, a ustedes no le dan ganas de ir a pecar? Porque ya vive para Dios. Porque tiene una unión real con Él. Ya murió el viejo Adán. Porque Dios ya nos ha dado una nueva naturaleza. Porque tiene un nuevo esposo. Y ese esposo nunca muere. Ya el primero murió. Pero este que tenemos nunca muere, es eterno. Es eterno. Por eso desde que usted tuvo el nuevo nacimiento, desde que tuvimos el nuevo nacimiento, comenzó esa nueva relación.
Y si nos vamos al libro de los Cantares, ahí vemos, hermano, el amor desbordado. Amada mía. Dice, ¿verdad? El Cantares, ¿verdad? Tienes pelo de caballo. Bueno, no dice así, pero más o menos así dice. Tus cabellos como el amor desborda. Esposo con la novia. ¿Cómo se ama? La intimidad que tiene la iglesia con el nuevo esposo, porque el esposo la trata bien. ¿Quién quiere estar con un esposo que la trataba mal, que le pegaba? Nadie. Bueno, vamos a seguir el próximo viernes.